Bien, nosotros ya aprendimos en clases pasadas que existen dos circulaciones, la mayor y la menor, que la mayor inicia precisamente en el ventrículo izquierdo y que le va a permitir al cuerpo ser proporcionado de sangre oxigenada, además de nutrientes. Y esta acaba en el atrio de la aurícula derecha. Y luego la circulación menor que empieza en el ventrículo derecho y acaba desembocando o retornando precisamente a, aquí déjalo señalo, déjame muevo, a la aurícula, perdón, al atrio de la aurícula izquierda. Aquí, espérame, lo quiero señalar, ahí está. Sí, entonces ahí acaba la circulación menor. Sí, y recordemos que además mencionamos que pues eh, la circulación mayor se divide en arterial y venosa. Y si tuviéramos que recordar ahorita algunos grandes vasos, pues primero tenemos la aorta, que se divide en torácica y luego en abdominal. Y las ramas principales que emergen de la arteria abdominal, desde luego, que de craneal a caudal dijimos que son la arteria celíaca o el tronco celíaco, ¿sí? Ahí está. Luego la mesentérica craneal y finalmente la mesentérica caudal, ¿sí? Y aquí tenemos una continuación o una derivación sanguínea de la aorta abdominal que se llama arteria ilíaca externa, ¿sí? Y la arteria ilíaca externa también por ahí tiene una ramita que se llama arteria pudenda interna, ¿sí? Bueno, pues vamos a partir de allí, porque ahora vamos a hablar de lo que es la circulación fetal, pensando que pues este individuo es una hembra y desde luego aquí lo podemos notar porque tiene sus glándulas mamarias, ¿sí? Entonces, ¿cómo se da esto de la circulación fetal? Tiene ciertas particularidades. Vamos a poner fondo blanco. Entonces, primero que nada, pues tenemos eh, ¿ustedes han escuchado hablar de las carúnculas y los cotiledones? Sí, ¿y dónde se encuentran los cotiledones? ¿Alguien se acuerda o sabe? Bueno, también hay en los vegetales, sí, pero bueno, estamos aquí hablando de animales, sí. Bueno, pues resulta ser que aquí tenemos que dibujar un poquito, rapidito. Ahí está, eso es el útero. Solamente me interesa ahorita el útero. Sabemos que tiene dos cuernos, se llaman cuernos uterinos o trompas uterinas, nada de trompas de falopio. Cuernos uterinos o trompas uterinas. Y estos cuernos uterinos tienen algunas partes. Tienen una estructura en forma eh, de guantecito de béisbol que tiene fimbrias y se llama infundíbulo y el infundíbulo sirve para captar los óvulos. Luego tiene esta parte que por cierto es la parte más ancha o engrosada, se llama ámpula o ampolla y asimismo tiene la parte más estrecha que se llama istmo. Entonces voy a anotarlos por allí. Infundíbulo, infun... voy a anotar más chiquito porque a lo mejor espacio es lo que me va a faltar. Infundíbulo, infundíbulo. Ampolla, no, bueno, el dibujo sí, porque voy a dibujarles varias cositas. Y el istmo. Todos ellos, esas tres partes constituyen el cuerno uterino o la trompa uterina. Guarda tu celular, José, o expones tú, por favor. Y entonces, esas son las tres partes que van a constituir al cuerno uterino. Y entonces tenemos que hablar también de capas, porque el útero es un órgano hueco y por lo tanto está constituido por capas. Entonces las voy a anotar de interno a externo. Entonces es el endometrio, luego el miometrio y el perimetrio. Y pues sigue la misma lógica como cualquier otro órgano hueco que hemos estado viendo varios. Sí, es un órgano con luz, entonces podemos decir de interior a exterior o de exterior a interior. Y a ver, Cristian, tu atuendo cefálico, por favor, estamos en clase. Sí. Miometrio, ¿cómo a qué te suena? El prefijo mío.
Exactamente. Ya me iban a decir que no es tuyo, ¿verdad? No, pues no, mío músculo. Entonces es la capa muscular del útero. Es el responsable de generar las contracciones y expulsar el producto al momento del alumbramiento o parto. ¿Sí? Bien. Y pues el perímetro, pues básicamente está constituido de tejido conectivo. Y al igual que, por ejemplo, el intestino, el esófago, entre otros, cuando esta serosa, que el perímetro es una serosa, tiene contacto con un epitelio simple plano, se convierte en un ¿qué, Yubana? Cuando la serosa del útero, que en este caso es el perímetro, tiene contacto con un epitelio plano simple, ¿en qué se convierte? A ver, es en una adventicia, excelente. Bien, pues ya tenemos esta parte. Pues resulta que, bueno, aquí nos tenemos que remontar un poquito al espermatozoide, al óvulo. Entonces, cuando estos se fusionan, forman un ovocito. Y precisamente ese huevo u ovocito, pues es lo que va a dar como resultado el desarrollo embrionario. Y bueno, el desarrollo embrionario empieza con un blastómero, con una blástula, con una mórula temprana, con una mórula tardía y finaliza con una gástrula. Y entonces esa gástrula se va a caracterizar porque va a producir tres hojas o láminas embrionarias, que son el endodermo, el mesodermo y el ectodermo. ¿Sí? ¿Cómo a qué te suena la expresión endodermo, Irving? Nada más es cuestión de seguir las raíces etimológicas. Endo, ¿qué quiere decir? Y dermo, piel. Sí, entonces el endodermo pues es la lámina embrionaria que va a dar origen a los órganos internos, como cuáles, las vísceras, por ejemplo. El mesodermo, meso, ¿qué quiere decir? En medio. Entonces, los órganos que se interpongan entre los órganos que se encuentran alojados en las cavidades y el exterior, como por ejemplo los músculos, los huesos, los nervios, ¿sí? Y el ectodermo, pues lo que va a estar fuera constituyendo al animal, como el sistema nervioso central, la piel y sus faneras o anexos, por mencionar algo, ¿sí? Entonces, pues es en la gástrula cuando se diferencian o se pueden apreciar histológicamente estas láminas, y ahí acaba el desarrollo embrionario, porque a continuación se llama desarrollo fetal. Y el desarrollo fetal no es otra cosa más que el crecimiento exponencial de las células que están constituyendo o constituirán al organismo. O sea, ¿qué quiere decir? Durante el desarrollo embrionario solamente se definen las hojas que van a dar origen a cada uno de los órganos que ustedes saben que tienen los animales. Y en el desarrollo fetal va a haber el crecimiento exponencial de las células y tejidos que van a constituir a cada uno de los órganos del animal cuando nace. ¿Sí queda claro? Bien, pero pues resulta ser que, bueno, pues aquí en el endometrio es donde se va a llevar a cabo la implantación embrionaria. O sea, aquí el embrioncito se va a implantar y entonces esto va a favorecer pues el desarrollo de nuevos vasos sanguíneos. A eso se le llama angiogénesis. ¿Sí? Entonces, esto le va a aportar al embrión y al feto, desde luego, pues todos los nutrientes que él requiera, ¿sí? Y entonces, pues vamos a tener ahí al fetito, mira, y va a estar envuelto en algo que se llaman membranas fetales, que el corion, que el alantoides y el amnios, ¿sí? Pero pues, ¿de dónde surge esto? De algo que se llama cordón umbilical. ¿Se han escuchado hablar del cordón umbilical? ¿Sí? Pues el cordón umbilical es una estructura tubular longitudinal que lleva vasos sanguíneos y lleva una arteria y dos venas, ¿sí? Una arteria umbilical y dos venas umbilicales, ¿sí? Y precisamente se acuerdan hace rato que les hablé de la arteria ilíaca externa y que también hay una arteria ilíaca interna, pues esta va a generar una rama, una derivación vascular que va a llegar precisamente al útero para que ésta a través de la placenta le provea al animal los nutrientes que requiere. Entonces significa que tiene un anclaje. Aquí está la placenta. La voy a dibujar así, por ejemplo. ¿Sí? Y pues el caso más clásico de la explicación de la circulación fetal, un bovino. Por eso les preguntaba cómo se constituye una, una placenta. Bien, pues entonces, las carúnculas, aquí están, son maternas y los cotiledones son fetales.
Entonces, cuando se unen las carúnculas con los cotiledones se llaman placentomas, ¿sí? ¿Cuál es cuál? Esta que está aquí en la madre, porque acá está el feto, Alejandra. Sí, vamos a ponerle feto, ¿sí? ¿Carúncula? Carúncula, déjate lo escribo, carúncula, carúncula y cotiledón. Por eso decimos cotiledones fetales, cotiledón. Y juntos forman el placentoma, ¿sí? Juntos forman el placentoma. Y entonces, la placenta es lo que va a mediar la nutrición con el feto, de la madre al feto. Las sangres de ambos individuos jamás van a estar entremezcladas, jamás. ¿Se acuerdan que platicábamos de los sinusoides? Digo, de los capilares. Pues aquí va a haber capilares de tipo sinusoidales, porque le van a permitir que las biomoléculas o los constituyentes de las biomoléculas, como los aminoácidos, los monosacáridos, los ácidos grasos, minerales, vitaminas, todos esos nutrimentos que necesita el desarrollo de cualquier tipo de tejido en un individuo van a poder pasar libremente por esos capilares sinusoidales. Y entonces viene algo interesante, entonces aquí voy a hacer otro dibujito, ¿sí? Porque ahora ya no me va a caber, eso nada más fue como que la antesala a esto que te voy a platicar, ¿sí? A ver, voy a representar primero al higadito, acá está el hígado, vamos a ponerle hígado, bien bonito, epa, así, epar quiere decir hígado. Y luego por acá vamos a dibujar a la vena cava caudal. Acá vamos a dibujar al corazón con sus cuatro camaritas. Bien deforme mi corazón, pero se entiende. Y ahí vamos a ver si sí es cierto que se entiende el corazón. ¿A qué partes me estoy refiriendo? A estas que se encuentran aquí dorsalmente, José. ¿Por qué? Sí, pero te estoy preguntando por lo rojo, lo que está señalado con las flechas. Son las aurículas que contienen los atrios que se encuentran en dorsal y estas pues son los ventrículos, ¿de acuerdo? Entonces aquí nada más para señalarme o ubicarme, ese es el lado izquierdo y este es el lado derecho, ¿sí? Bien, entonces dijimos que viene una arteria, ¿sí? Vamos a ponerlo acá, vamos a ponerlo así. Acá, quiero una línea, a ver. Esta arteria que dijimos que viene en el cordón umbilical, ¿de acuerdo? Entonces fíjense, la arteria va a penetrar aquí para que entendamos más, voy a colocar esto así. Esto que ponga así es como la piel de nuestro modelo y por lo tanto esta parte por donde va a entrar el cordón umbilical es el ombligo, vamos a colocarlo allí, ombligo, ¿sí? Y entonces el cordón umbilical pues va a entrar a través del ombligo y dijimos que va a llevar un paquete vascular que está constituido por una arteria umbilical y dos venas. ¿Sí queda claro? ¿Vamos bien hasta allí? Bien. Pues entonces, ¿cómo es el recorrido de la circulación fetal? Bien sencillito. Aquí hay algo que se llama conducto venoso. Entonces, este conducto venoso va a ir aquí. Y aquí vamos a tener otro vaso sanguíneo que es la vena cava eh, caudal. Vamos a ponerle vena cava caudal. Vena cava caudal. ¿Sí? Porque esa es la vena cava craneal. Y aquí pues es la vena hepática. Entonces ahí va. Entonces este vaso sanguíneo que va a constituir lo que les dije que se llama conducto venoso porque se va a venir a unir aquí a la vena cava caudal para llegar, para integrarse a la circulación mayor, ¿sí? Pero ¿en qué parte de la circulación mayor se va a integrar? En la circulación venosa. Sabemos que toda la sangre que viene de la parte caudal del animal tiene que llegar al hígado a través de algo que se llama vena hepática. Pues es que aquí, perdón, vena portal. Aquí les voy a platicar de dos cosas. Fíjate, la vena portal. Aquí para que lo entendamos mejor, aquí estoy señalando al intestino y sabemos que el intestino tiene la capacidad de absorber. Obviamente cuando un animal consume alimento, aquí en el caso del becerrito, pues no come, entonces su intestino está inactivo,
¿Sí me explicó? Entonces ahorita voy a omitir esa parte para no confundirnos. Entonces, ingresa el paquete vascular por el ombligo. Precisamente este vaso sanguíneo va a ir a encontrarse con la vena cava caudal para que esa sangre que es alta en nutrientes, aquí le vamos a poner, trae nutrientes, nutrientes. Y además oxígeno, mucho oxígeno. ¿Sí? Vayan al corazón, porque recordemos que el corazón en su lado izquierdo inicia la circulación mayor. ¿Sí se acuerdan de eso? Entonces, aquí este vaso sanguíneo se comunica por medio de algo que se llama ducto venoso. Vamos a colocarle ducto o conducto venoso. Ducto venoso. A ver, vamos a ponerlo acá. Ducto venoso. Entonces, este ducto venoso es el camino o la comunicación de este vaso sanguíneo con la vena cava caudal. Entonces, ahora esos nutrientes, ese oxígeno, van a llegar al hígado. ¿Y el hígado qué función tiene? Pero no llegan así como así. Aquí entra en juego esta vena que se llama portal. La vena portal va a conducir todos esos nutrientes al hígado para que el hígado los procese, los metabolice, los almacene, los vaya enviando a cada uno de los tejidos que están en síntesis y puedan crecer. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Bien. Y ya después de que el hígado filtra, ahorita les voy a hacer también otros dibujitos, pues ahora sí, hay pura sangre desoxigenada. ¿Sí queda claro? No, porque ¿a dónde tiene que mandarse el oxígeno? A todo el cuerpo y a que aquí nada más ha llegado al hígado. Entonces significa que sigue habiendo mucho oxígeno. Y los nutrientes, pues ya el hígado los almacenó y los distribuyó. Entonces, esta vena se llama hepática. La sangre que sale del hígado para incorporarse a la vena cava craneal se llama vena hepática. Entonces, esta se incorpora a la vena cava craneal. Y ahora sí, la vena cava craneal, ¿a qué lado del corazón va a llegar? Esa parte sí se la saben. ¿A dónde? La vena cava craneal, ¿a qué parte del corazón va a llegar? A la aurícula para desembocar en el atrio derecho. Justo por eso aquí le pusimos derecho y la conecté aquí en la aurícula para que ésta desemboque al interior de su luz, que es el atrio. Ah, pero déjenle pongo otro color porque no se ve. Entonces, aquí está. Llega al atrio derecho. Pero fíjense, aquí voy a hacer un detallito, no quiero que lo olviden, esto es muy importante. Eh, Voy a representar los pulmones así. Esos son los pulmones. Este vaso sanguíneo es el tronco pulmonar, el cual va a dar origen a una arteria pulmonar izquierda y a una arteria pulmonar derecha. También esa parte la sabemos. Pero ¿qué creen? Ahorita voy a omitir este paso. Y ahorita les voy a explicar por qué. Ahorita le vamos a poner un tachezote. Es como una autopista que está cerrada. Pues el feto de cualquier especie está dentro del útero, ¿sí? Y depende de la circulación materna para obtener el oxígeno que requiere. Por lo tanto, ahorita los pulmones no son funcionales. Entonces, cuando nosotros estudiamos a los animales exútero, es decir, fuera del útero, pues sus pulmones son completamente funcionales. ¿Y qué pasa con ellos? Son capaces de llevar a cabo el intercambio gaseoso que sabemos que se llama hematosis. Pero ahorita los pulmones no sirven. Entonces, ¿cómo le va a hacer el cuerpo para continuar con la circulación mayor? Porque tiene que continuar. Ah, pues mira, fíjate. Como no está abierta ahorita esa ruta, resulta que aquí entre los atrios hay una comunicación, eso que estoy colocando de manera de color blanco y le vamos a poner un nombre. Eso se llama foramen oval. Vamos a ponerlo acá. Foramen oval. ¿Sí? O ventana oval. Y entonces la ventana o foramen oval es una comunicación entre los atrios. ¿Y para qué sirve? Ah, bueno, pues es que si aquí de nada me sirve que yo mande la sangre a los pulmones porque no va a haber intercambio gaseoso, entonces mando directamente a la circulación sistémica arterial esa sangre con oxígeno para que ese oxígeno llegue a todos los tejidos. Sin embargo, sí llega sangre a los pulmones, porque aunque no son funcionales, esos pulmones necesitan oxígeno para mantenerse vivos y recibir nutrientes. ¿Sí queda claro? Bien, entonces fíjate, nos pasamos aquí al foramen oval y entonces ya estamos en el atrio izquierdo. Y entonces,
El atrio izquierdo, recuerden que es la antesala para iniciar con la circulación mayor. ¿Cierto o falso? Cierto. ¿Sí? Entonces, lo voy a colocar así. Del atrio izquierdo va a pasar esa sangre al ventrículo izquierdo. ¿Qué estructura tiene que atravesar para llegar al ventrículo izquierdo, Jorge? Ah, eso pasa por llegar tarde. Ah, yo lo siento porque esta primera parte va a venir en el examen. Pero sí me puso atención Isaac. Exactamente, la válvula bicúspide o atrioventricular izquierda. Y fíjense, porque nos vamos a seguir encontrando con otro pequeño detalle. Bueno, nosotros ya sabemos que pues de la válvula, perdón, del atrio izquierdo pasa al ventrículo izquierdo y ahora antes de pasar a la circulación mayor tiene que atravesar una estructura que está entre el ventrículo izquierdo y la aorta, que le voy a poner aquí más gruesecita. ¿Cómo se llama esa estructura que dibujé en negro? ¿Pero cuál? Semilunar aórtica, exactamente, es la válvula semilunar aórtica. Válvula semilunar aórtica, para no escribir tanto texto. ¿Sí? Muy bien. Pues ahí está, ahí lo tenemos. Ah, pero fíjense, aquí todavía hay otro atajito y lo voy a poner, tuve que dibujar esto para que lo entendiéramos. Esto que estoy colocando aquí, de color negrito, fíjense, está justamente entre el tronco pulmonar y la arteria aorta. ¿Sí se dan cuenta? Pues eso se llama conducto arterioso. Lo voy a colocar acá, conducto arterioso. Y de hecho tiene lógica. Conducto arterioso está entre dos arterias. Y hace rato que les dije el conducto venoso. Comunica dos venas. ¿Sí? Porque si te diste cuenta, si analizaste, no te di el nombre del vaso sanguíneo o de los vasos sanguíneos que te dije que entran por aquí. Te dije cuáles hay, pero no te dije cuál se comunica con la vena portal. ¿Verdad que no? Pues son las venas umbilicales. Pues, ¿qué crees? ¿Te acuerdas que cuando hablamos precisamente de la circulación menor decíamos que la arteria llevaba sangre desoxigenada? Pues aquí es igual. Las venas umbilicales, que son dos, van a llevar sangre oxigenada. ¿Sí? Anótale para que no se te olvide. ¿Sí? Porque nosotros sabemos que normalmente, y no es que sea una anormalidad, es una normalidad fisiológica, nada más que se invierten los papeles. Por eso repito, la arteria pulmonar lleva sangre con CO2 y las venas umbilicales llevan sangre con oxígeno. ¿Sí queda claro? No se confundan, no está difícil, nada más hay que invertir los papeles. Y son momentos o especializaciones fisiológicas, es decir, son normales. ¿Sí? Entonces, por eso les decía, es muy fácil. Si yo les pregunto en su examen, a ver, ¿dónde encontramos el conducto arterioso? En dos arterias. Y ahora más tienes que recordar qué arterias, por eso estamos haciendo el dibujito. ¿Qué arterias están comunicándose a través del conducto arterioso? A ver si me pusieron atención, Jessica. El tronco pulmonar y ahí está en el dibujote. Y la aorta. Mira, por eso se los puse aquí con la flechita negra. Aquí ese puntito negro es más, lo voy a poner más grande porque a lo mejor por eso no lo ves. Ya lo viste ahora sí. ¿Sí? Ese se llama conducto arterioso. Está entre el tronco pulmonar y la arteria aorta. Se llama conducto arterioso. Y si les pregunto, ¿dónde encontramos el conducto venoso? Bueno, pues es la unión entre las venas umbilicales y la vena porta. Sí, excelente. Bueno, pues vamos a continuar esa parte, ya también ustedes se la saben. El recorrido de la aorta ascendente, el callado aórtico, la aorta abdominal, la aorta, pues bueno, primero la aorta torácica, luego la aorta abdominal, ya si nos ponemos más espléndidos, la vena mediana dorsal caudal, la vena ilíaca externa, la interna, ¿sí? Y así, hacia caudal y hacia craneal también lo pudiéramos describir, pero no lo vamos a hacer, ¿sí? ¿Qué pasó? Entonces, las venas umbilicales llevan la sangre Oxigenada, oxigenada. sí, hacia el feto,
¿sí? Y pues me detuve a propósito en la vena ilíaca, ¿sí? En la ilíaca interna, aquí ahora estamos en el feto, no se les olvide, porque aquí, fíjate, lo voy a poner así. Por acá llega a la vena ilíaca, lo voy a escribir a la vena ilíaca, vena, digo ilíaca, arteria ilíaca interna, ¿sí? ¿Y qué crees? Ahora la arteria ilíaca interna se va a continuar como arteria umbilical. Vamos a poner otro color, arteria umbilical, ¿sí? Y esa arteria umbilical, aquí se va a continuar con la vena ilíaca interna materna. La vena ilíaca interna, ¿sí? Porque pues inició la circulación gracias a algo externo. Y pues por eso externo debe de salir, porque como tal aquí el individuo no tiene la capacidad de desechar por sí mismo. ¿Sí queda claro? A ver, otra vez, rapidísimo. La umbilical es parte del paquete vascular, ¿no? Sí, aquí, mira, este rojito que pusimos aquí al inicio es el cordón umbilical, vamos a ponerlo, cordón umbilical. El cordón umbilical. Y como se los dije al principio, tiene una arteria y dos venas, y ahí están, ¿sí? Aquí tenemos la vena ilíaca, perdón, bueno, la arteria umbilical. Viene la arteria umbilical, que al interior de la placenta se va a diferenciar en venas, sí, que son venas umbilicales, que ya entendimos que son las que le van a proveer el oxígeno al individuo, a este neonato. Entonces, esas venas van a venirse a comunicar aquí a la vena portal, ¿sí? A la vena portal a través de algo que se llama ducto venoso. Entonces, como sabemos que tiene mucho oxígeno, esto va a conducir hacia el hígado lo va a metabolizar, una vez metabolizado por parte de la vena hepática, se comunica con la vena cava craneal para llegar al lado derecho del corazón, al atrio derecho. Pero como los pulmones no son funcionales, esta sangre oxigenada tiene que pasar por el foramen oval al atrio izquierdo, ¿sí? Entonces del atrio izquierdo va a pasar al ventrículo izquierdo y del ventrículo izquierdo pues a la circulación mayor que nosotros ya conocemos, ¿sí? Regresándome poquito, cuando el corazón se contrae, porque obviamente, aquí sabemos que existe la válvula tricúspide del lado derecho, ¿sí? Y la sangre que llega aquí, parte de la sangre que llega al atrio derecho tiene que desde luego pasar al ventrículo derecho. ¿Y cuál es la función del ventrículo derecho? Pues mandar sangre a los pulmones. Pero como este camino ahorita está detenido por obras, ¿sí? Entonces los pulmones no pueden realizar su función de hematosis. Entonces, aquí tenemos en azul, lo voy a remarcar un poco más para que se note, este gran vaso sanguíneo que sabemos que se llama tronco pulmonar. Ese tronco pulmonar se va a comunicar por medio de este conducto arterioso, que es esa estructura en negro que estoy dibujando, para que parte de esa sangre que se estaba mandando a los pulmones mejor se incorpore de manera directa a la circulación mayor, que asociada al resto de la sangre que desde luego salió directamente desde el ventrículo izquierdo, van a cumplir su función de ir a recorrer todo el cuerpo, tanto en craneal como en caudal, para hacer el aporte de oxígeno y de nutrientes para que ese feto en desarrollo siga creciendo. ¿Sí queda claro? Sí, sí. Y ya después de eso, pues desde luego, pues esos desechos, esa sangre rica, ahora en CO2 tiene que eliminarse por algún lado. ¿Por dónde? Por la arteria umbilical, sí, que dibujamos por acá, por la arteria umbilical que surge de la ilíaca interna del feto y se convierte en umbilical porque precisamente va a ir dentro del cordón umbilical y ya fuera del feto va a tener contacto con la vena ilíaca interna de la madre para entonces incorporarse a la circulación venosa mayor, pero de la madre. ¿Sí quedó claro? ¿Sí? Bien. Y profe, y ahí tiene un conducto aparte, pues. ¿Para qué? No se mezcla la sangre de CO2 con la sangre. No, para nada, no. Por eso te lo acabo de explicar, es un circuito cerrado. No deja de ser un circuito cerrado, solamente cambia la estructura, por eso te lo acabo de volver a explicar. Cuando sale la sangre rica en CO2 del animal, tiene que llegar al lecho vascular de la madre.
sin mezclarse. Por eso dijimos, existen capilares. Entonces, ¿qué pasa? Esta arteria umbilical se va a comunicar con la vena ilíaca interna de la madre, más bien se va a convertir en la continuación de la vena ilíaca interna de la madre, pero en la placenta es donde se lleva a cabo ese intercambio gaseoso. Es decir, ahí en la placenta, pues ya está precisamente los capilares arteriolares que le van a sustituir ese CO2 a esa sangre por oxígeno. ¿Sí? Bien. ¿Dudas? ¿No? Bien. Bueno, pues eso fue a grandes rasgos, perdón, lo que yo necesito que ustedes sepan de circulación fetal. Vámonos con la circulación hepática, también es otro mundo bien interesante. Para empezar, ese es el hígado. Y ahora sí, aquí tengo que dibujar el intestino. ¿Te acuerdas que hace rato te dije, no lo voy a explicar para que no te me confundas? Recordemos, ¿cuál es la función del intestino, José? El proceso de intestino lleva a cabo los procesos tanto fecales, metabólicos. Particularmente intestino delgado. Absorber. Entonces, ¿qué va a absorber? Todos los elementos esenciales de las biomoléculas en los alimentos. Aminoácidos, ácidos grasos, vitaminas, minerales, entre otros. Entonces, fíjense, pues resulta que hay una circulación particular que va a permitir que todos esos nutrientes, aquí fíjate, nutrientes, sean enviados al hígado antes de retornar a la circulación venosa sistémica. Por eso se denomina como una articulación especial, ¿sí? Una circulación, perdón, circulación especial. Entonces, fíjense, ¿cómo se llama el vaso sanguíneo que le permite al hígado hacerse de todos esos nutrientes que fueron absorbidos en el intestino? Hace rato se las mencioné. Portal, por eso se llama circulación portal. Entonces, este vaso sanguíneo es la vena portal. Entonces, ¿cuál es la función de la vena portal? Llevar todos los nutrientes que fueron absorbidos en el intestino hacia el hígado. ¿Y para qué tienen que ser enviados todos esos nutrientes que fueron absorbidos en el intestino hacia el hígado, Jessica? Ya hace rato lo mencionamos. ¿Para qué? Acuérdate, los absorba, los almacene, los distribuya, los metabolice. ¿Sí? Bien. Entonces, para que entendamos bien esto, voy a tomar una parte chiquita del hígado. Una parte chiquita, fíjate. Y ahí estoy viendo un lobulillo hepático. ¿Sí? Un lobulillo hepático es un conjunto de muchas células funcionales que constituyen el estroma. El estroma es la parte estructural. ¿Sí? Y el parénquima es la parte que desarrolla la función. Entonces, ¿quién desarrolla la función hepática? Los hepatocitos. ¿Quiénes constituyen el estroma? Los hepatocitos. Ese es uno de esos pocos casos en los que el estroma y el parénquima están constituidos por las mismas células. ¿Sí? Entonces, lo que estamos viendo allí se llama lobulillo hepático. Y entonces, fíjense lo que voy a dibujar. Como se dan cuenta, esto parece un hexágono, ¿verdad? Y en cada lado, en cada ángulo del hexágono, hay exactamente lo mismo. Déjenos dibujo para que se los explique. Eso verde que estoy dibujando a manera de un puntito es un conductillo biliar, para que vayas anotando. Lo azulito es una vénula portal. Y lo rojo es una arteriola hepática. Y entonces, fíjate, voy a aprovechar ahorita de esto de los vasos sanguíneos para explicarte que el hígado es un órgano que tiene dos tipos de circulaciones. Una nutricia, que está dada propiamente por la arteria hepática. O sea, ¿qué quiere decir la circulación nutricia? Que es la que le va a aportar oxígeno y nutrientes para que sus células puedan trabajar. Mientras que la circulación funcional está dada por las vénulas portales porque le van a permitir eh, conducir esa sangre que se absorbió y que tiene nutrientes desde el intestino hacia su tejido. ¿Y cuál es la función que va a desarrollar?
ultrafiltrarla. Entonces son dos tipos de circulaciones, la nutricia y la funcional. La nutricia le aporta nutrientes y oxígeno y la funcional le va a permitir ultrafiltrar los nutrientes de la sangre que ha llegado a él. ¿Vamos bien hasta allí? La verdad, ¿qué significa, profe? Son los conductillos hepáticos. Perdón, biliares, conductillos biliares. Y me faltó una, arteriola. La roja son arteriolas hepáticas y los puntitos azules, vénulas portales. Entonces, toda esa sangre llena de elementos estructurales de las biomoléculas, vitaminas, minerales, van a ser ultrafiltrados en el hígado. Acuérdense que hemos dicho que el hígado tiene más de 500 funciones. Vamos a mencionar por lo menos 5. Detoxifica, produce bilis, sintetiza glucógeno, ¿sí? Degrada grasas a través de la beta-oxidación, hace glucogenólisis, glucogenogénesis, glucólisis, glucogénesis, y ya dimos más de 5, ¿sí? Órale. Y como resultado de esa ultrafiltración sanguínea, pues se van a producir cosas que ya no necesita el cuerpo, que de otro modo pudieran ser tóxicas. Pero el hígado tiene muchos mecanismos, por ejemplo, el de la citocromo P450 oxidasa, a través de los cuales esas cosas que no le sirven al cuerpo las va a convertir en lo que llamamos como bilis. Y la bilis la podemos definir como el resultado de la ultrafiltración sanguínea hepática, que tiene ciertas características. ¿Cuáles? Contiene mucho bicarbonato, ¿sí? Lo cual lo convierte en un excelente buffer, tampón o amortiguador fisiológico. Es de color verde, ¿sí? Y además va a ser vertido al intestino delgado. Ahorita recordamos cómo, porque eso ya lo habíamos visto, pero hasta allí estamos entendiendo de dónde proviene la bilis, ¿sí? Y entonces ya filtró y entonces ahora sí ya esa sangre tiene solamente CO2, no tiene ya nutrientes. Entonces fíjense, esto que estoy dibujando aquí, justamente, lo voy a poner en azulito, justamente hacia el centro del lobulillo hepático. ¿Y por qué justo al centro del lobulillo hepático? Porque ahí va a haber un vaso sanguíneo que se llama vena centrolobulillar, vena centrolobulillar. Se los voy a escribir, vena centrolobulillar. Esa es la vena centrolobulillar, ¿sí? O sea, es una vena que está en el centro de un lobulillo hepático. ¿Te acuerdas que te dije que lo que estábamos viendo es un lobulillo hepático? Por eso se llama vena centrolobulillar, ¿sí? Y esa vena centrolobulillar se va a ir haciendo más grande y va a dar origen a la vena hepática. Y entonces, ahora sí podemos dibujar esta flecha así. Esto que estoy dibujando aquí es la vena hepática. La vena hepática. Y la vena hepática se va a comunicar o va a continuar con la vena cava caudal. Vena cava caudal. Y el resto ya te lo sabes. Esa vena cava caudal va a llegar a la aurícula derecha para desembocar en su atrio. Y es allí donde acaba la circulación mayor en su parte venosa. ¿Sí quedó claro? No, Giovanna, no quedó claro en dónde. Desde que nació el animal. Ahí te va. Fíjate. El animal ya comió, ¿sí? Y el intestino va a absorber todos los nutrientes de lo que comió. Entonces, necesita un vaso sanguíneo que conduzca su sangre hasta el hígado. Se llama vena portal. Esa vena portal tiene todos esos nutrientes. Histológicamente, pues hay el ovulillos hepáticos, este que dibujé aquí que parece un hexágono. Allí se va a filtrar en algo que se llaman sinusoides hepáticos. ¿Se acuerdan que era un sinusoide? Esa palabra la he repetido varias veces hoy, pero se las expliqué desde la clase de angiología. Un sinusoide es un tipo de capilar, ¿sí? Entonces, si lo tuviéramos que dibujar, miren, la membrana basal del sinusoide es así, discontinua, porque precisamente esos espacios le van a permitir que esos nutrientes, esos aminoácidos, esos ácidos grasos puedan pasar de la sangre
al espacio sinusoidal y entonces que los hepatocitos los almacenen, los procesen, los metabolicen y demás. ¿Vamos bien hasta allí? Entonces, fíjate, aquí en el lobulillo, este puntito, estos puntitos azules que puse Yubana son esa vena portal, pero microscópicamente, por eso decimos vénulas portales, ¿sí? Y el rojito, pues son las arteriolas hepáticas, las que le van a proveer la circulación nutricia al hígado. Y entonces, estas flechitas que estoy colocando aquí justo al centro, adentro del lobulillo, van a converger al centro de ella en un vaso sanguíneo que se llama vena centrolobulillar. Es decir, allí va a estar la sangre que ya se ultrafiltró, la sangre que solamente tiene CO2. ¿Sí queda claro? Y entonces, esa sangre que ya nada más tiene CO2 va a salir del órgano, que es el hígado, por un vaso sanguíneo que se llama vena hepática. ¿Sí? Y si nosotros nos queremos dirigir hacia el corazón, esta vena hepática va a continuarse, o sea, es la misma, pero cambia de nombre, y ahora se llama vena cava caudal. Y esa vena cava caudal va a llegar a la parte derecha del corazón, eso ya lo sabíamos, a su atrio derecho, ¿sí? Y es allí donde acaba la circulación mayor. ¿Más claro? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya listos para su examen? Ahora sí ya les puedo preguntar las tres circulaciones. ¿Y por qué no, Jessica? Y en los conejos cambia, lo único que cambia es el tipo de placentación, se llama hemocorial. Sí, porque hay sin desmocoriales también. Sí, epiteliocoriales. Sí, en los bovinos es indesmocorial o epiteliocorial. Y bueno, ahora que lleguen a fisio, lo van a aprender. Y si no, a rato les dejo un resumen para que aprendan. ¿Sí? Entonces, ahorita no nos metamos en esa cosa, no estamos hablando de placentaciones, pero siempre que tengamos dudas es bueno recurrir a los libros. ¿Sí? Bueno, entonces, con este argüende de la circulación, ¿alguna duda? ¿No? Bien. ¿Qué otra cosa? Entonces, ya estamos listos. Entonces, ¿Por la región del cuerpo o cambios en su estructura? por la estructura, por la región del cuerpo, por su importancia fisiológica, por su ubicación. Son muchos criterios por los cuales cambian de nombre. Un ejemplo aquí lo tenemos en la aorta. Ahí hablamos de su topografía. Sale del corazón siendo aorta. Sigue siendo aorta, pero se llama callado. Y continúa siendo aorta llamándose aorta descendente. Y sigue en el tórax llamándose a aorta torácica. Y sigue como aorta en abdomen, pero ya no puede seguir siendo llamado torácica, sino abdominal. Ahí es por la topografía. ¿Sí? Bien. ¿Qué otra cosa? Ah, y es que cava significa grande. ¿Sí? Vena cava caudal. La gran vena caudal. Vena cava craneal. La gran vena craneal. ¿Sí? Bien. Entonces, ya que hablamos de esto, vamos a aprovechar porque pues es que ahí hay unas cositas verdes. ¿Sí? ¿Ya vieron que hay cositas verdes? No. Esto. A ver, déjalo, lo marco. Es en el Exactamente. Los ganglios linfáticos. Pues los ganglios linfáticos son los famosos, bueno, son los compadres de los vasos sanguíneos. Tienen una estructura similar, muy similar a ellos, pero estos van a converger en un agregado eh, cortical o un agregado de células que están protegidos o delimitados por una corteza que se llaman ganglios linfáticos. Algunos les llaman también nódulos linfáticos. Y existen muchos nódulos. A ver, déjenme quito al cardiovascular ahora. Sabemos que existe, es como el Espíritu Santo. Sabemos que existe, pero no lo podemos ver. Y también voy a quitar tantito al nervioso. ¿Sí? Ahí está. Ah, mira qué hermoso. Quité unas cosas y otras cosas sí se quedaron. Eso está excelente. Sí. Entonces, hay nódulos linfáticos en todo el cuerpo. Miren, ahí tenemos los cervicales superficiales. A ver, ¿dónde creen que encontremos los nódulos cervicales superficiales? ¿En dónde? A ver, está bien fácil el nombre. En las cervicales, pero superficialmente hablando. O sea, ¿qué quiere decir que los pudiéramos nosotros palpar con nuestras manos? Cuando hacemos un examen físico y hacemos exploración, los podemos tocar debajo de la piel. ¿Quién de ustedes se ha enfermado últimamente de las vías respiratorias? Y cuando fueron al doctor no los tocó por acá y les hizo presión, ¿no? Pues mal hecho.
¿sí? Porque para verificar si hay algún proceso infeccioso, pues hay que remitirnos a los nódulos linfáticos. Y estos que están aquí detrás de la faringe se llaman nódulos linfáticos retrofaringios. ¿Y por qué se tocan? Porque mira, si detectamos en ellos calor, inflamación, ¿sí? Dolor, pues seguramente es un proceso infeccioso. No te puedo decir de cuál, pero es infeccioso. A lo mejor un hongo, un virus, una bacteria. Y te decía que hay nódulos linfáticos de dos tipos, superficiales y profundos. Todos los superficiales se pueden tocar a través de la palpación, ¿sí? Y los profundos necesitas forzosamente abrir al animal o tener la canal del animal e inspeccionarlo, lo puedes tocar. Los médicos o sanitaristas, mis colegas que trabajan en los rastros, ya sea Secretaría de Salud o este tipo de inspección federal, tienen como obligación inspeccionarlos ante mortem y post mortem, es decir, antes de que mueran y después de que ha muerto el animal, para verificar si están inflamados, cambiados de color, con temperatura, con algún tipo de exudado. Y si así fuera, pues eso puede contribuir a que se haga un decomiso parcial o total de la canal, ¿sí? Bien, entonces, explicado eso, vamos a ver algunos. Los nódulos mediastínicos craneales, ¿dónde creen que se encuentren? ¿Y serán superficiales o profundos? Yo espero que vayan anotando, porque no se me vaya a ocurrir preguntarles algunos ejemplos. No por eso estoy haciendo ejemplos y lo estoy haciendo despacito, ¿eh? Estaba muy Bien, concentrada. pues también hay que anotar. Los nódulos externales, ¿dónde creen que se encuentren? En el esternón. ¿Y serán superficiales o profundos? Los externales. ¿Pueden tocar el esternón? ¿Se puede palpar el esternón? Sí, sí se puede palpar. Sí. Tenemos este otro. Los nódulos axilares, ¿dónde creen que se encuentren? En la axila. ¿Sí? A ver, dejen quito esto de los Pero acá arcos. atrás de las orejas tenemos. Ahorita vamos a ver, ¿sí? Entonces déjame quitar el ventrículo para que no se amontone. Entonces, ¿los nódulos axilares serán superficiales o profundos? Profundo. ¿Mm? Esos se tocan cuando se Los nódulos inflaman, ¿no? axilares están en la axila, son superficiales, ¿sí? A ver, tenemos este que se llama nódulo axilar accesorio, pues en la misma región de la axila. Pero vámonos con otros. Vámonos hacia aquí, hacia más caudal. Mira, aquí tenemos estos, se llaman nódulos yeyunales. ¿Serán superficiales o profundos? Profundos. Profundos. ¿Dónde los encontramos? En el yeyuno. Tenemos esos por acá. El nódulo femoral. ¿Será superficial o profundo? Superficial. ¿Y dónde está? Bien. En el muslo. En el muslo. Porque la pierna tendremos que hablar de su base ósea, que sería la tibia. ¿Sí? Tenemos el popliteo. Vamos a acordarnos de un poquito de osteología, aunque no quieran. ¿Dónde está la cara poplitea? ¿De qué hueso? ¿En qué parte? La cara de cada. Caudal, en la parte distal. Entonces es superficial y está en la parte distal caudal del fémur. Y es superficial, por ejemplo. Tenemos aquí otros, los nódulos inguinales superficiales, ¿dónde están? En la ingle y son superficiales porque también hay profundos. Y así básicamente, mira, aquí tenemos otros. El nódulo ilíaco externo, ¿será palpable el nódulo ilíaco externo? Que, de externo. Está afuera, está hacia la superficie. Sí, sí se puede tocar, es superficial. Tenemos el ilíaco interno, pues está dentro de la cavidad ósea, en el área del ilion y no se puede tocar porque está dentro, ¿sí? El cervical superficial ya lo platicamos. Miren, aquí tenemos estos chiquitines, los cervicales profundos, ¿se podrán tocar? No, a no ser que estemos haciendo necropsia. Acá tenemos otros. Los caudales cervicales profundos siguen siendo profundos. Tenemos los cervicales profundos, ¿sí? Ahora vamos a ver aquí en la cabeza. Tenemos el retrofaringeo medial. ¿Lo podemos tocar? Los retrofaringeos. Sí, de hecho nosotros como clínicos, o más sobre todo los que se dedican a pequeñas especies, es algo de lo que primero se revisa. Sí, los nódulos retrofaringeos. Por eso yo les decía a ustedes que si alguien de ustedes se había enfermado de las vías respiratorias, el doctor lo primero que debe hacer es llegar y tocarte aquí. ¡Ay, me duele! Sí, porque te está verificando la integridad, el estado de esos nódulos retrofaringeos. Sí, tenemos otros.
como los mandibulares, que también están acá en la parte caudal, como referencia a la rama vertical de la mandíbula, ¿sí? Los parotidios cerca de la glándula parótida, ¿sí? A ver qué otros podemos encontrar. Pues aquí son estos. Si se dan cuenta, están distribuidos en todo el cuerpo. Me van a decir, pues no cabía en todo el cuerpo, ¿y cómo no hay en el rostro? Ah, mira, pues es que en el rostro están todas esas estructuras. A ver, ahora déjale, pongo. Ahí está, ¿por qué no me deja señalarlos? Que son los vasos linfáticos. Todos estos, que no sé por qué no me deja señalarlos, pero se alcanzan a ver. Bueno, aquí yo en la computadora los veo como verdes y ahí ustedes en la pantalla también como verdecito, ¿verdad? Sí. Se llaman vasos linfáticos. Bueno, tenemos que empezar. ¿Qué es la linfa? ¿De dónde surge la linfa? ¿Sí? Mira, entonces vamos a verlo así. Un dibujito, está bien sencillito. Lo que tú tienes que saber es lo siguiente. ¿Sí? Eso es una célula, esa es otra célula, esa es otra célula, esa es otra célula. ¿Sí? Entonces, cuando a través de los capilares se aportan nutrientes, los desechos del metabolismo de esas células tienen que irse a algún lado, ¿verdad? ¿A dónde creen que se vayan? ¿Se quedarán dentro de la célula? ¿Tendrá, como ustedes en su cuarto, su botecito de basura? No. Entonces tienen que ser expulsados hacia el exterior. Entonces, hacia el exterior están los residuos. Le llamamos metabolitos celulares o residuos. ¿Sí? Ustedes han llevado fisiología vegetal, ¿verdad? Bueno, y una célula vegetal tiene espacio o líquido intra y extracelular, ¿sí? También las células animales. ¿De qué otro modo se le conoce al espacio que está entre las células, afuera de ellas? Igual que en los vegetales, estoy seguro que se debe de llamar igual. No, el estroma es la estructura, lo que soporta. Intersticial. Sí, o sea, lo que yo te dije es la forma coloquial, la más simple. El espacio entre las células, intersticial, esticio, tejido, entre el tejido. Entonces, el espacio intersticial, que en este caso está representado por esto que voy a señalar con blanco, eso es el espacio intersticial. Entonces, ahí están todos esos detritos, ¿sí? Pero además de esos detritos puede haber bacterias, puede haber esporas, puede haber virus, puede haber parásitos, puede haber lo que no te imagines, ¿eh? Y desde luego, pues eso no debe de estar allí, porque puede provocar un proceso infeccioso, una inflamación y conducir a la muerte al individuo. Entonces, ese espacio intersticial va a estar eh, en contacto con los vasos sanguíneos. Esto que voy a dibujar así en verde son no son vasos sanguíneos, son vasos linfáticos, que son todo este entramado que vemos aquí de color verde. Pero fíjate, se llaman vasos linfáticos aferentes. ¿Te acuerdas cuando te expliqué lo del arco reflejo? No les expliqué lo del arco reflejo. Y tampoco han visto el video de sistema nervioso que están en el canal de ustedes, ya saben quién. Bueno, ahorita se los explico. ¿Qué quiere decir aferente? Que va a conducir. Y entonces me voy a ir a otro dibujito. Ahora, ese es el vaso linfático aferente. Y aquí estoy dibujando ese nódulo o ganglio, ¿sí? Entonces, este vaso linfático aferente va a traer todo ese residuo, todo ese cúmulo de sustancias que estaban en el espacio intersticial. ¿Sí queda claro? Y entonces aquí adentro, fíjense, lo voy a dibujar así con unos colorcitos, es lo que tú necesitas saber. Esto es la corteza, o sea, la parte más superficial de lo que estoy dibujando. Y luego debajo de ella, más profundamente, en blanco, está representando la paracorteza. Y hay unas células del sistema inmune en la corteza que son los linfocitos B y en la paracorteza los linfocitos T. Y entonces, rapidísimo, porque no tienes que saber tú tanto, sino solamente lo básico, para que no te me confundas. ¿Qué es lo que se va a llevar a cabo con eso que estaba en el espacio intersticial? Aquí en el ganglio linfático se va a filtrar. Y como resultado de ello se va a producir algo que se llama linfa. ¿Qué es eso de la linfa?
Vamos a decirlo así, es el resultado de la ultrafiltración sanguínea en los ganglios linfáticos. ¿Para qué se hace este ultrafiltrado de ese líquido intersticial? Pues para liberar, para depurar de toda aquella sustancia ajena que llamamos antígeno al cuerpo. Y como resultado, esa sangre que se filtró ahora tiene que ser retornada a la circulación mayor, pero de tipo venosa. Entonces, ¿cómo lo hace el sistema linfático? Ahora, saca otro vaso linfático que ahora se llama eferente, ¿sí? Eferente quiere decir que regresa, ¿sí? Aferente trae, eferente devuelve, ¿sí? Y hay ciertos depósitos, vamos a decirlo así, grandes conductos linfáticos que van a servir de reservorio. Uno de ellos ahorita se me viene a la mente, el conducto torácico, el conducto linfático torácico. Entonces, todos estos vasitos que vienen de muchos ganglios linfáticos van a ir a converger a ese gran conducto que sirve como reservorio. ¿Sí me voy explicando? Y entonces ahora sí, ese gran conducto va a devolver esa linfa a la circulación menor. ¿Sí me explico? Pero ahora sí, libre de cualquier tipo de antígeno, porque obviamente el cuerpo no va a permitir que a la sangre entre cualquier sustancia. Por eso es que aquí en los ganglios linfáticos se ultrafiltra ese líquido intersticial, se produce la linfa, se conduce hacia grandes cuerpos de almacenamiento como es el conducto torácico, se almacena y se reintegra a la circulación mayor de tipo venosa. ¿Sí quedó claro? Sí, no está difícil. ¿Sí? Bien. Entonces vamos a ver si sí es cierto. Vamos a hacer un examen. Puede ser en Pero, cualquier conducto. ¿Vale? Puede ser en cualquier conducto. Sí, ahorita se me viene a la mente el conducto torácico. Sí, es uno de los más grandes. Deja ver si aquí los menciona o los podemos señalar. Es que no sé por qué. A ver, déjalo. Sí, te escucho, ¿eh? O sea, por ejemplo, esa Sí, sí, sí. se ve como que los vasos linfáticos centran, digamos, es eso. A ver, déjalo, vuelvo a poner acá. Es que quiero ver si me deja tocarlos porque no sé por qué no me dejó identificarlos. Sí. A ver, fíjate. Dijimos que el espacio intersticial, obviamente, pues aquí yo quité al músculo, ¿sí? Y a muchos tejidos que con ellos comunican. Pero si hablamos, por ejemplo, específicamente, aquí se alcanza a ver el intestino, ¿ya vieron? Pues el intestino, desde luego, absorbe, ¿sí? Y particularmente en el yeyuno, en el ilion, hay algo que se llaman placas de Peyer. ¿Sí se acuerdan cuando vimos digestivo que les expliqué de las placas de Peyer? ¿O no? Bueno, las placas de Peyer son similares a los ganglios linfáticos, con la diferencia de que los ganglios tienen una estructura bien definida. Miren, parecen frijolitos, ¿ya lo vieron? Pero ¿qué pasa con las placas de Peyer? No tienen una estructura definida. Para que me quede claro la explicación, te lo voy a dibujar así súper rápido. Esta es la mucosa del intestino, del ilio. Nada más su mucosa. Ya sabemos que tiene otras capas, pero ahorita no me interesa. ¿Y por qué nada más digo que me interesa la mucosa? Porque va a haber unas células en su lámina propia, así bien distribuidas, como esos puntitos que estoy poniendo. Son células linfoides. Se define así, tejido linfoide asociado a mucosas. Por eso estoy dibujando la mucosa, porque no los vas a encontrar en la submucosa o en la muscular o en la adventicia, no, los vas a encontrar solamente en la mucosa. Tejido linfoide asociado a mucosas. Entonces es un agregado de células inmunes que como función van a desempeñar precisamente la fagocitosis, es decir, comerse a todo aquello que sea ajeno al cuerpo que pueda provocar una infección, en ese caso el intestino, bacterias, virus, parásitos, esporas o cualquier otra. ¿Sí queda claro? Pero fíjate, están dispersas. Y hace rato que te dije del ganglio y lo dibujamos en grandote. El ganglio tiene una corteza y una paracorteza. Y aquí este tejido linfoide asociado a mucosa no lo tiene. Es decir, se encuentra diseminado. ¿Sí queda claro? Sí. Entonces, en ese sentido, ¿por qué estoy abordando el ejemplo
del intestino para explicarlo a la duda que tiene Ángel. Entonces, ya sabemos que el intestino absorbe todos esos elementos de las biomoléculas, aminoácidos, ácidos grasos y todo ese rollo. Pero este proceso se hace desde el lumen del intestino hacia el lecho vascular. Y entre el lumen, y aquí lo voy a dibujar así, ese es el lumen, el espacio luminal del intestino. Y acá tenemos el lecho vascular. ¿Sí queda claro? Entonces, lo que está entre ellos dos, lo estoy señalando aquí, es el espacio intersticial. Y ahí se va a quedar un líquido que puede tener N o X elementos, entre ellos bacterias y lo que tú quieras, ¿sí? Pero pues ese líquido no se puede quedar allí. Aquí ya lo está esperando el vaso aferente, que se va a conducir precisamente hacia el ganglio en cuestión. En ese caso estamos hablando de los nódulos ileales y eyunales, dependiendo de la parte del intestino de la que estemos hablando. Y entonces, dentro de ese ganglio se va a llevar a cabo lo que les expliqué hace un momento. Ingresa precisamente el vaso aferente linfático y en la paracorteza, en la corteza hay nódulos germinales, es decir, un agregado de células que están esperando que se presente un antígeno para que puedan destruirlo o producir un anticuerpo en caso de ser necesario. Y ya una vez que se aseguró que ese líquido está limpio, se puede retornar. ¿A dónde? A esos centros que son conductos que sirven como depósito más grande para acumular ese producto que ahora se llama linfa. Y es igual que como cuando explicábamos esto de los vasos sanguíneos, empieza bien delgadito y a medida que se va aproximando cada vez más a la circulación eh, mayor, más cercana al corazón, va incrementando su calibre. ¿Sí me explico? O sea, ¿qué quiere decir? Los más pequeñitos entran aquí al ganglio. Y cuando va, por ejemplo, del conducto torácico o algún otro a un vaso sanguíneo mayor, como pudiera ser la vena porta, la vena cava caudal, la craneal, se va engrosando para devolver ese líquido que ahora ya se llama linfa a esa circulación menor. Que en ese caso, para ejemplificarlo, lo voy a conectar aquí con esas que son alguna vena. ¿Sí me explicó? ¿Sí, sí que respondí a tu duda o no? ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Entonces, ¿qué función tiene la linfa? La linfa, ¿cuál es la función? Solamente, acuérdate, es el resultado de la ultrafiltración sanguínea de los ganglios. Y como tal, como ya está limpia, es reincorporarse a la circulación venosa mayor. Esa es su función, reincorporarse. Y ayuda a mantener el equilibrio hídrico, porque ¿de qué está constituida la linfa? De líquido. ¿Y cuál es la constitución corporal o fisiológica de un individuo? Entre el 75 y 80% de agua. ¿Sí? Entonces contribuye a mantener el equilibrio hídrico, pero asimismo garantizando la integridad inmunológica de ese líquido, porque como te digo, se ultrafiltró. Si no se hubiera ultrafiltrado, cualquier antígeno pudo haber retornado a la sangre y producir una infección. ¿Sí? Y entonces no sabes, por ejemplo, había escuchado que en el caso de los insectos, en vez de sangre es linfa. Hemolinfa, no es linfa, es hemolinfa. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Los residuos, profe, veo que... Ah, buena pregunta. ¿Te acuerdas que te dije aquí que se ultrafiltra y que hay células del sistema? Bueno, eso no te los dije. Hay células del sistema fagocítico mononuclear. ¿Eso qué quiere decir? Son células que se dedican a fagocitar todo aquello que sea ajeno al cuerpo. Macrófagos, células dendríticas, neutrófilos, ¿sí? Y se los comen, los fagocitan. Y lo que hacen es, a ver, es que, a ver si no los confundo más. Está interesante, me gusta eso, pero mira. Ese es un neutrófilo. Y el neutrófilo se come un antígeno, ¿sí? Y después de que se lo come y lo procesa, es capaz de expresar una parte pequeñita en algo que se llama regiones antigénicas o epítopes en su membrana celular externa. Por eso se llama célula presentadora de antígeno. Y entonces luego va a llegar otra célula del sistema inmune, que puede ser un linfocito B o un linfocito T. Este antígeno se le presenta a este linfocito. Y este linfocito ahora es capaz de producir anticuerpos en contra de ese antígeno, que si ahora le ponemos nombre y apellido, vamos a pensar que es E. coli, por ejemplo. ¿Sí? Ahora, el linfocito que ahora es capaz de producir anticuerpos se convierte en una célula plasmática. Y cuando
perdón, cuando E. coli se haga presente en un proceso infeccioso, pues ya hay defensas, ya hay quien lo puede combatir. Estas son las células que se encargan de degradar y presentar y producir anticuerpos en contra de esos detritos, de esos antígenos. ¿Sí? Así de simple, es lo que creo que ustedes necesitan saber. Oiga, profe, yo otra pregunta, ¿qué es una célula mononuclear? Mononuclear. Mono, uno. Un núcleo. Exactamente. Porque hay células polimorfonucleares. Una célula por polimorfonuclear, fíjate, ahora es más complejo. Poli mucho, morfo forma nuclear. O sea que su núcleo tiene muchas formas. Mononuclear, que nada más tiene un núcleo. Polinuclear, que tiene muchos núcleos. ¿Y dónde podemos encontrar esa célula? No, pues, En la sangre, sí. Hay dentro del linaje blanco, hay células granulocíticas y agranulocíticas. Pero en la sangre están. Pero eso es otra historia. Mis niños de pecuarios nada más necesitan saber cosas más elementales. Ya que se quieren cambiar de carrera, con gusto platicamos todo el día de ello. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda? Ahora vamos a ver si